sino que es encontrar cuál figura geométrica o cuáles figuras geométricas vamos trazando según las propiedades que tengan y lo que nos pide el problema. Hoy voy a dar unas cuestiones así, no muy largo, algunas cosas prácticas que vamos a precisar más adelante para fundamentar algunas propiedades. ¿Está? Algo que se hace en matemática, además de conocer los resultados y usarlos para resolver ciertos problemas, parte de la ciencia, digamos así, en matemática, tiene que ver con fundamentar resultados, demostrar. ¿Ah? Una demostración es cuando yo a partir de ciertas condiciones iniciales logro dar una justificación para una conclusión, una propiedad. Por ejemplo, todos nosotros escuchamos hablar alguna vez del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿En tercer año puede ser? Sí. Bueno, el teorema de Pitágoras, no lo vamos a demostrar ahora, simplemente como ejemplo de lo que es un teorema. El teorema de Pitágoras dice que si ABC es un triángulo rectángulo, ¿no? Esa sería la hipótesis, las condiciones. Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Yo tengo un triángulo rectángulo, los lados ABC. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados, ¿no? Si yo trazara un cuadrado en sobre cada uno de los catetos, eso va a tener un área que sumada da lo mismo que el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Eso yo lo puedo decir, lo puedo usar, es una propiedad que la puedo verificar, incluso resolver problemas. Ahora, una cosa distinta es preguntarme, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué en un triángulo cuando es rectángulo se cumple eso? Y eso es lo que, cuando damos un argumento de por qué eso pasa, es lo que se llama una demostración. ¿No? Lo que vamos a hacer hoy es unas propiedades que nosotros vamos a aceptar, no las vamos a demostrar, las vamos a aceptar, las vamos a tomar como punto de partida, que nos van a servir después para demostrar otras propiedades. Y hoy vamos a hacer un ejemplo. Las propiedades que nosotros vamos a aceptar, o las afirmaciones, ¿no? Las proposiciones que vamos a afirmar, son las que se llaman por ahí, las pueden encontrar en varios libros, los criterios de igualdad de triángulos. ¿Ah? Criterios de igualdad de triángulos. ¿Qué significa, primero que nada, ¿no? ¿Qué significa que dos triángulos sean iguales? Vamos a decir, ¿ah? Decimos que dos triángulos son iguales si tienen respectivamente iguales todos sus lados y todos sus ángulos. Qué linda letra me está saliendo. Bueno, o sea que si yo tengo dos triángulos, un triángulo ABC, ponele por ahí, y por acá tengo un triángulo, vamos a llamarle PQR. Si el lado AB es igual al lado PQ, el lado QR es igual al lado BC y el lado AC es igual al lado PR, y además, a ver si tengo más colores, si el ángulo en A es igual al ángulo en P, el ángulo en Q es igual al ángulo en B,
y el ángulo en R es igual al ángulo en C, ahí decimos que los triángulos son iguales. Cuando todas las medidas de uno son iguales a todas las medidas de otro. ¿Tá? Es decir, ABC es igual a PQR si y solo si vamos a escribir acá para que quede AB es igual a PQ, ¿no? BC igual a QR, AC igual a PR, el ángulo en B, o bueno, el ángulo en A igual al ángulo en P, el ángulo en B igual al ángulo en Q, y el ángulo C igual al ángulo en R. ¿Ah? Eso es la definición. Dos triángulos son iguales cuando tienen iguales lado a lado, ¿no? Cada lado de uno igual a cada lado del otro. Eso ahí decimos respectivamente iguales. Quiere decir, este lado de uno con este lado del otro, el otro lado con el otro y así. Y todos los ángulos iguales. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es bastante intuitivo, digamos. Son iguales cuando tienen todas las medidas iguales. Creo que eso es algo que todos nosotros podríamos llegar a expresar de alguna manera. Ahora, lo que sucede es que puede haber triángulos de los cuales yo no sepa que tienen todos los lados iguales, pero si tienen algunos lados iguales y algunos ángulos iguales, sí o sí tienen que tener todos los otros iguales. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo les pido, ejemplo, imaginen que yo les pido en un ejercicio construir un triángulo ABC tal que el lado AB mida 6 centímetros, el lado AC mida 4 centímetros y el ángulo en A mide 30 grados, ¿no? Yo les pido ese problema y solamente le doy esos datos. No le digo cuánto mide el ángulo B, no le digo cuánto mide el ángulo C, no les digo cuánto mide el lado BC. Solamente esos tres datos. Ahí cada uno de ustedes, con regla y compás, si ese fuera un problema, haría una construcción, ¿no? Podrían pensar un poquito. Si estuviéramos en clase, les daría tiempo para que lo hagan. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Si yo me quiero resolver este problema, construir ese triángulo, lo primero que hacemos, como habíamos visto, es hacernos una figurita de análisis y ahí ver, este ángulo tiene que ser de 30 grados, ¿no? Esto tiene que ser de 30 grados. Voy a poner los datos en rojo. Este lado tiene que ser de 6 centímetros y este lado de 4 centímetros. ¿Cómo podríamos construir eso con regla y compás? ¿Por dónde arrancarían? Una circunferencia. Una circunferencia de ¿qué centro y qué radio? De 6 centímetros. ¿Una circunferencia de 6 centímetros de radio? Sí. ¿Y con qué centro? ¿Un punto cualquiera? Un punto cualquiera. Voy a poner acá un punto cualquiera. Un punto cualquiera y una circunferencia de 6 centímetros. ¿Por qué no lo puedo mover? Bueno, ¿y ahora? El punto A en donde quiera, de la circunferencia, en cualquier punto. Cualquier punto es el A. Bien. Y ahora tendrías que poner, ahora tendrías que medir
4 centímetros en el compás y marcar. Con el compás marco. 4 centímetros. Bueno, vamos a poner que si esto es 6, por acá sería 4. Está, y ahí. Y ahí hace 4 centímetros. ¿Donde centímetros. corta acá? ¿Dónde corta? Está. ¿Y ese quién sería? La C. La C. Bien. ¿Y el B? Y el B lo mismo, es AB, ¿no? Sí. Es marcar 6 centímetros con el compás y marcar otro. No, pero es de 30 grados. No podés hacerlo así nomás. Ah, cierto. Hay que marcar 30 grados. Ahí está. Ahí, si lo hacemos así como decís vos, tomando 6 de acá, ponerle y cortando, ahí me aseguro que esto va a ser 6. Si tomo 6 con el compás acá, esto va a ser 6. Que esto va a ser 4. Y la compañera por ahí dice, el problema es que ¿cómo nos aseguramos de que esto tenga la medida que nos pide, ¿no? Una cosa que les quiero decir, ¿No tendría que ser la circunferencia de menos? podría ser. Les quiero decir una cosa primero, una cosita que a veces no la decimos mucho los profesores. Esto ya se lo he dicho en clase y lo he dicho en algún video. Hay una diferencia entre hacer un problema y mirar un problema cuando alguien lo hace. ¿Ah? Cuando los profesores vamos a clase y hacemos problemas, son problemas que nosotros ya sabemos hacer. Es decir, el profesor va a la clase y lleva un problema que ya lo sabe hacer. Entonces, como los profesores vamos a clase con problemas que ya sabemos hacer, normalmente no dudamos. Hacemos, esto es así, 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 pum, lo hacemos en 2 minutos, está resuelto el problema. Y todo el año hacemos lo mismo. Y primero de liceo, segundo de liceo, normalmente los profesores van a clase con problemas que ya saben hacer. Y hay compañeros que son un poquito más rápidos y hacen los problemas rápido. Y eso nos puede dejar una sensación de que en matemática las cosas salen así, como de entrada, como, pum, se te ocurrió y lo hiciste. Y eso es muy, muy negativo, quedarse con esa idea, porque después nosotros tratamos de hacer algo y no nos sale y decimos, soy horrible, esto no es lo mío, pum, ya no lo hago más. Y en general, cuando cualquier persona, ahí está Paola que está estudiando, por ejemplo, todavía, ¿no? Cuando nosotros aprendemos materias nuevas, yo ahora, por ejemplo, me puse a repasar un poquito cosas que vi hace 30 años, y cuando vos lees algo nuevo, por más que seas profesor de matemática, por más que tengas mucha experiencia, si es algo nuevo, lleva tiempo entenderlo y absorberlo, no nos sale todo de entrada. Ustedes cuando hacen un problema, y por ejemplo, acá el compañero hizo un intento y no le salió, eso es lo más normal. Eso yo diría que es lo normal. Que a vos se te ocurra algo, lo haces y ahí te das cuenta que no cumple con las condiciones y volvés de nuevo. Y eso no es pérdida de tiempo. Eso no es pérdida de tiempo. Cuanto vos más mirás un problema, más tratás de hacerlo, hay cosas que aprendiste. Propiedades, construcciones, ¿no? Ejemplos, son cosas que te van quedando. Nunca es tiempo perdido pensar un problema o resolver un problema aunque te salga mal. Vas conociendo cada vez más las propiedades y las cosas con las que estás trabajando. Entonces, no se desanimen ni piensen que ustedes no son para la matemática porque haces un problema y no te dio la solución de entrada. Aclaro esto porque cuanto antes lo entiendan, mejor es. ¿Ah? Y este ejercicio de construir algo, incluso a veces con un compañero, eso es lo bueno que tiene estudiar en grupo, un compañero te dice, pero ahí los 30 grados no están. Entonces vos ahí volvés sobre lo que pensaste y decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para que los 30 grados estén? ¿Se entiende? Y todo eso es lo rico que tiene resolver problemas de matemática y no simplemente poner un video
y el profesor lo explica y vos te quedás con la idea, ah, mirá qué fácil que era. No, no era fácil. Te lo explicaron y lo entendiste, pero es muy distinto hacerlo vos. ¿Ah? Bueno, termino el paréntesis. ¿Cómo hacemos entonces para que nos quede un ángulo de 30? Se puede hacer un triángulo equilátero. Para Se que puede te hacer. quede 60 primero. Ah, ahí está. Si hacemos, por ejemplo, un triángulo equilátero, ¿de cuál medida? ¿Cualquier medida? Puede ser de cualquiera. Cualquier medida. Entonces tomo un segmento, por si no se acuerdan, triángulo equilátero, tomo un segmento cualquiera. Con el compás tomo la medida del segmento, hago 2 arcos y donde se cortan vamos a tener un triángulo equilátero. Y ahí es 60, ¿no? ¿Y ahora? La bisectriz La bisectriz. con Muy el bien. ángulo de A. Ahí está. Entonces ahí tomo una medida. Hay un video que hice hace poco que lo hice para la UTU, pero capaz que les sirve a ustedes también. Creo que se los puse. Que son trazados elementales, ¿no? La bisectriz se hace centro en el vértice. Tomamos un arco que corte los dos lados y después, haciendo centro en cada uno de ellos, trazamos la bisectriz. Y ahí logramos el ángulo de 30. O sea que este sería el vértice A. Sí. Bueno, ¿y ahora? ¿Por qué lo está haciendo ahí, no dentro de la circunferencia? Ah, bueno, lo hago dentro de la circunferencia. A ver. Borro esto entonces. Si lo hago dentro de la circunferencia, ¿cómo sería? ¿Dónde pondrías el triángulo equilátero? El compañero había puesto A y C. ¿Vos querés aprovechar A y C? ¿Y hago el triángulo equilátero acá? ¿Dónde estoy rayando? Tenía apagado. Sí. Ah, está. Entonces hago el triángulo equilátero acá. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí. Bien, ahí me queda equilátero y ahí hago la bisectriz. Pim, pim. O sea que acá nos quedó los 30 grados. Bien. Bueno, y me faltaría ubicar el punto B. Sí, que es de 6 centímetros. Es de 6 centímetros. O sea que yo tendría que tomar 6 centímetros desde A Hasta la circunferencia. hasta acá. No veo. Acá. Sí, o sea, donde se corta el punto con la bisectriz. Donde se Porque corta la sería 30 grados. Sí, acá sería 30 grados y acá se corta. La pregunta que yo hago es si ubicando el punto B ahí, ¿esto quedará de 6? No. Creo que no. Yo lo hice todo muy a mano esto, ¿no? Habría que ver. Pero en principio, basado en la construcción, lo que yo sé que es 6, lo que yo sé que es 6 es el radio de la circunferencia. Tendría que ser de 3 el radio. Sí. Y pasa que si fuera de 3 el radio, como yo ubiqué la en cualquier lugar, no sé si haciendo esto, de 4 y después trazando la bisectriz, ¿dónde va a cortar? Si va a cortar realmente en un punto que esté a 6 centímetros. Es una circunferencia en centro A de 6 centímetros. Ah, ahí puede ser, ¿eh? Vamos a pensar. Entonces hay veces que nosotros, esto que nos pasa, vuelvo, se me ocurrió una idea y a veces vuelvo y ya estoy medio atado a esa idea. Yo a veces lo que hacía...
Si Cuando fuera una sí, circunferencia en centro A, el sí, 0 llegaría a 4. El ahí está, 0 vamos, llegaría porque es de 4. exacto, vamos a hacer así. Lo que yo le decía que a veces cuando yo resolvía problemas y me entreveraba un poco, lo que hacía era con la hoja, prum, la tiraba y arrancaba de nuevo, porque a veces hay algo que de repente se me ocurrió para un camino y después ya me deja condicionado. Entonces, vamos a arrancar de nuevo. Una circunferencia con centro A y radio 6 ahora. ¿No? El centro A y el radio 6. ¿Y qué más decías vos? Yo, Isabel. Sí. Y que ahí tengo una circunferencia con centro en A. Eso es lo que vos decías. Después, Sí. sí, y el trazo B. Y trazo B en la circunferencia. Sí, del punto A a la circunferencia. Ahí está, ahí estaría B. Bien. Después hago una circunferencia en A otra vez de 4. De 4, sería un poquito más chica, sí. Ah, no, para B no, porque si no, no queda el ángulo. Mm. Pero no se puede hacer con semicírculo el ángulo. O Sí. sí o sí Bueno, con regla y con compás. ponele que lo hagamos con semicírculo. ¿Dónde lo medirías? Apoyaría el semicírculo en A y B, Ah, ahí está. Bien. O sea, tomaríamos acá. Espero que todos sepan usar semicírculo, ¿no? No siempre todos saben. Ya me ha pasado de chicos que no se acuerdan. Pero el semicírculo es una cuestión así. Tiene un centro y acá tiene una escalita, ¿no? Donde se mide una que sale del 0 para acá y una que sale del 0 para acá. Ahí tendríamos que poner el semicírculo acá en el 0, el centro acá en A, el 0 acá y empezar a medir hasta donde esté el 30. Y ahí tendríamos los 30 grados. Bien. Pero no llega. ¿No llega a dónde? De A a la circunferencia no hay 4, No, no hay hay 4, 6. hay 6, Capaz que con ¿verdad? la circunferencia que dijo Magdalena, sí. Ahí está. ¿Qué sería de cuál? Sería de 4 centímetros. De 4. O sea que sería una cosa así, ¿no? A ver si me sale. Una circunferencia de 4. ¿Y ahí? Y ahí marcaría el punto C, en donde corta no sale el nombre, la recta. Ahí está. Esto está buenísimo. Mirá, esto que está pasando acá está genial, porque en la clase a veces no nos damos cuenta de la importancia de nombrar las cosas. Yo a veces daba el ejemplo, para entender bien lo que es un algoritmo de construcción, daba el ejemplo de, imagínate que estás hablando por teléfono, y esto es casi lo que estamos haciendo acá, no nos estamos viendo, porque en la clase vos decís ahí, señalás, tocas, pero cuando vos estás hablando por teléfono no podés decir ahí, porque decís ahí dónde. Entonces vemos la necesidad de darle nombre. Entonces, una manera sería darle nombre a esta semirrecta a X, o un nombre a esta circunferencia, vamos a llamarle circunferencia 2, y a esta circunferencia 1. Entonces vos decís, ahí ¿dónde? Donde corta la circunferencia 2 con la semirrecta a X. Entonces ahí no quedan dudas. Bien. Y ahí parece que estaría, ¿no? Nuestro triángulo sería este acá. Sí. Perfecto. Y ahí, si nosotros miramos lo que hicimos, decimos, bueno, si esto era de 6 centímetros la circunferencia, entonces acá ya tengo garantizado los 6. Acá tengo garantizado los 4 y acá tengo garantizado el ángulo de 30 grados. Perfecto. Bueno, imagínate que en clase cada uno de ustedes hizo esto. ¿Está? De tarea podrían escribir el algoritmo, sería una buena práctica. A mí me interesa mostrar otra cosa. Digo que ustedes podrían, cada uno de ustedes, haber hecho esto, y lo que les podría pedir ahora es que midan. Ay, siempre hago eso. Es un lápiz de color. Medir el lado BC
el ángulo en C y el ángulo en B. Y si ustedes hicieran eso, van a ver que a todos les queda la misma medida del lado y la misma medida de los otros ángulos. Y vos decís, ¿pero por qué? Si yo no les pedí cierta medida. Bueno, porque al construir un triángulo que tenga estos dos lados iguales y este ángulo igual, todos hicieron triángulos que tienen el lado AC y el lado BC iguales y el ángulo en la iguales. Como consecuencia de eso, los otros lados y los otros ángulos van a ser iguales. Es decir, todos construyeron triángulos iguales. Y eso es lo que nosotros llamamos uno de los criterios de igualdad de triángulos. Para que dos triángulos queden iguales, alcanza con que sean iguales dos de esos lados y el ángulo que ellos forman. Entonces, lo que les voy a dar ahora, ese es uno de los criterios. Les voy a dar los 3, o algunos dan 4 criterios, para que ustedes los copien en el cuaderno. Entonces, vamos a poner así. Criterios de igualdad de triángulos. Entonces, los criterios los recordamos con siglas, ¿no? Van a ver, la primera sigla es LAL. La segunda sigla es ALA. La tercera sigla es LLL. Y hay un cuarto criterio que es LLA. Que este cuarto criterio se usa también, pero es el que es un poquito más complicado de enunciar y de entender, pero tampoco la gran cosa, ¿no? Bueno, les voy a enunciar el primero y después ustedes van a buscar los otros dos. El primer criterio es parecido a lo que vimos, dice así: si dos triángulos tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales. ¿Ah? Entonces, es parecido al ejercicio que hicimos, ¿no? Es decir, yo tengo dos triángulos y sé que un lado de este es igual a un lado de este, otro lado es igual a otro lado, y el ángulo comprendido acá es igual al ángulo comprendido acá. Entonces, el triángulo, vamos a ponerle nombre ABC, y el triángulo PQR serían iguales. Es decir, si el lado AB es igual al lado PQ, el lado AC es igual al lado PR, y el ángulo en A es igual al ángulo en P, entonces ABC es igual a PQR. Eso es lo que dice el criterio. Entonces, los criterios de igualdad de triángulos son condiciones mínimas que dos triángulos tienen que tener para asegurar que sean iguales. ¿Por qué digo condiciones mínimas? Porque si yo les dijera a ustedes, construyan un triángulo. Alguien tiene el micrófono ahí medio abierto. Si yo les dijera a ustedes, construyan. Construir un triángulo ABC que tenga el lado AB de 6 centímetros y el lado AC de 4 centímetros, solamente les doy esto, ustedes podrían construir ¿cuántos triángulos distintos?
si solo le doy esos datos. ¿No? Si yo solo les pido que esto sea de 6 y esto de 4. Y se pueden hacer varios, pero de distinto ángulo. Exacto. Alguien podría hacer, por ejemplo, 6 centímetros acá y tomar 4 centímetros acá, ¿no? Tomar acá con el compás 6 y acá trazar cualquier ángulo y 4. Otro podría tomar 6 acá y un ángulo más chiquito y acá 4. Y todos tendrían triángulos que tienen un lado de 6 y un lado de 4, pero el tercer lado va a ser distinto. Por eso no alcanza con que dos triángulos tengan dos lados iguales, pueden tener dos lados iguales y no ser iguales. Entonces, los criterios justamente nos dan cuáles son las condiciones mínimas que yo tengo que dar de un triángulo para que ese triángulo quede determinado. Es decir, que si le doy esas características a todo un grupo de alumnos, yo sé que todos los triángulos que construyen van a ser igualitos. Si yo solamente le doy dos lados, capaz que todos hacen triángulos distintos. Si yo le doy dos lados y además le doy el ángulo que forman, todos van a ser triángulos igualitos, ¿no? Los otros dos criterios, o los otros tres, yo les voy a pedir que los busquen de tarea, va a ser la tarea para el viernes que viene. Buscar el enunciado. ¿Ah? Buscar el enunciado y escribirlo en el cuaderno. Eso va a ser para el viernes que viene.